al teatro barroco. Ya os comenté yo que hasta esta época realmente el teatro español estaba en pañales. Habíamos visto a finales de la Edad Media pues el auto de los Reyes Magos, o bueno, el caso de la Celestina, que realmente pues se considera comedia humanística, no realmente apta para ser representada. Y bueno, pues vimos un poquito Lope de Rueda en el Renacimiento. Pero realmente no es hasta el barroco, hasta el siglo XVII, en que se va a desarrollar, va a florecer realmente el teatro, no solo en España, sino en toda Europa. Es el momento del gran desarrollo europeo del teatro y además va a ser la época más floreciente del teatro en lo que es la historia de la literatura. Es la época en la que más obras de teatro se componen y más se representan. Además se va a desarrollar un teatro al gusto del público. Ya se considera el teatro como un negocio. Aparecen las compañías, bueno, habían aparecido realmente en el Renacimiento compañías de actores profesionales, pero ahora ya se diversifican y se especializan. Había dos tipos de compañías teatrales. Estaban aquellas que se llamaban compañías de título o reales, que tenían el reconocimiento real, tenían un título real, y estaban por otro lado las compañías de legua, que eran aquellas que recorrían todo el país y iban pueblo a pueblo representando las obras de teatro, pero se tenían que mantener a una legua como mínimo de lo que eran los núcleos urbanos. Ya os dije que las obras se empiezan a cultivar al gusto del público, a representarlas y a hacerlas al gusto del público, con lo cual se popularizan. Y en ese momento las representaciones teatrales proliferan de una manera muy considerable. El público que asistía a las obras teatrales eran de toda clase. Había desde ricos, nobles, incluso reyes, pero también gente de estrato popular. El objetivo de estas obras de teatro muchas veces era pues divertirse y evadirse de toda esa situación de crisis que hemos comentado que existía en el barroco. Es muy importante para el desarrollo del teatro que se crean espacios fijos para la representación. De esto podemos hablar de dos tipos de espacios. Está lo que es el espacio de la corte, que serían palacios, en los que sobre todo se van a representar obras mitológicas de influencia italiana. El público que acude es un público noble y se utiliza una iluminación artificial y la escenografía es bastante compleja. Y el otro espacio que va a adquirir una gran importancia en esta época son los corrales de comedia, que proliferaron también en toda España. Actualmente el que se conserva es el de Almagro, pero realmente los hubo en toda España. ¿En qué consistían los corrales de comedia? Pues realmente eran patios interiores de casas plebeyas que los reconvierten en teatro. Y ya veremos las distintas zonas que aparecen en estos corrales de comedia y cómo se le asignan a los distintos extractos del público que acude a ese teatro. No solo es en España donde se van a condicionar estos espacios fijos para las representaciones teatrales, sino que también, por ejemplo, en Inglaterra, pues van a construir teatros. Famosos son el The Globe, que es el que está vinculado a Shakespeare y a la compañía de Chamberlain Men, o, por ejemplo, The Theatre, o The Rose, o The Curtain, son distintos teatros que se van a construir específicamente para eso. Bueno, pasamos ahora a ver las partes de un corral de comedia. Yo os voy a poner distintas imágenes para que lo veáis. Estaba el escenario. El escenario era un tablado de 2 metros, sin telón, que estaba adosado a una de las paredes del corral. Ese escenario constaba de 3 partes. Estaba la balconada, el tablado y el foso. Los vestuarios realmente eran bajo el tablado, en el foso que había bajo el tablado. Y las actrices se solían cambiar tras una cortina. Estaban los decorados, que generalmente había poca escenografía, aunque en la segunda época del teatro veremos que esto se va a complicar un poquito más, lo que es la tramoya y la escenografía. Estaba el patio, que era donde estaban los mosqueteros de pie. Permanecían de pie y eran además los que más alborotaban. Ya veremos que precisamente de los mosqueteros dependía el éxito o el fracaso de una obra, porque vitoreaban, abuchaban, y lo de tirar huevos viene de aquí, porque realmente los mosqueteros, si no les gustaba, y eso pasaba también en Inglaterra, si no les gustaba la obra, ellos tiraban todo tipo de cosas, de hortalizas, de huevos, de lo que fuera. Entonces viene de esta época precisamente. Aparte de eso estaba la cazuela. La cazuela era un corredor que aparecía en alto y estaba ocupado exclusivamente por mujeres. De hecho, las mujeres no accedían al teatro por la misma puerta que accedían los hombres, supuestamente para mantener el tema de la moralidad.
No había división dentro de la cazuela, estaban todas las mujeres juntas en esa cazuela. A veces sí que había dos cazuelas, una alta y otra baja. Estaban también las gradas, que era un lugar en torno al patio que estaban ocupados por las familias, los menestrales, es decir, los que trabajaban los oficios, y los artesanos. Por otro lado estaban las lunetas, que eran bancos que se situaban en el patio junto al escenario y generalmente estaban ocupados por los hombres de mayor edad. La nobleza y la burguesía ocupaban las localidades altas, por ejemplo los aposentos, que eran habitaciones que daban al patio y se alquilaban, los balcones y rejas, que eran las más caras, las celosías, que daban la posibilidad de ver la representación a través de un entramado de madera que permitía ver sin ser visto. La tertulia, que eran lugares donde se colocaban los doctos, los sabios, los poetas, los clérigos, los más entendidos, que eran localidades más altas, se llamaban los desvanes también. Y por último, en algunos casos, estaba el palco real, justo en la parte posterior del patio, justo enfrente del escenario, pues donde en el caso de que asistieran pues los reyes, iban a ese palco. Había reyes a los que les gustaba mucho el teatro y acudían incluso a los corrales de comedia. Muchas veces en los corrales de comedia había un pozo, que eso recuerda su primitiva función para albergar las caballerías. Y había al fondo, en la parte justo opuesta al escenario, en la parte baja, una alojería, que era donde se vendía fruta, frutos secos y la aloja. La aloja era una bebida supuestamente hecha de agua, miel y especias, como la canela, la pimienta blanca, y que se vendía por los alojeros, que eran precisamente porque los que estaban en esa alojería, cuando había función. En principio se suponía que era una bebida no alcohólica, pero se cree que después era mezclada con vino, con lo cual se burlaba la legislación y daba lugar a pues lo que será en el futuro probablemente una de las causas de las prohibiciones de estas obras de teatro y los cierres de las corrales de comedia, que era precisamente pues alborotos, se producían alborotos en estas representaciones. Bueno, pues ¿quiénes acudían entonces a un corral de comedia? ¿Cuáles eran los personajes, ¿no? Esos distintos estratos sociales que acudían al corral de comedia. Pues estaban los mosqueteros, que ya os dije, que eran los responsables de que eso fracasara o tuviera éxito por sus aplausos y sus abucheos. Eran los que más temían los actores. Estaban las mujeres, que ya os digo que asistían en la cazuela, en los aposentos o las celosías, esas cubiertas, dependiendo de su condición social, y se comunicaban a través del lenguaje de los abanicos, que era bastante complejo. Estaba el apretador, que se encargaba de hacer sitio a las recién llegadas en la cazuela. Estaban los alguaciles de la comedia, que se encargaban de poner orden y vigilar el teatro. Estaba el apuntador, que se situaba cerca del escenario para apuntar precisamente a los actores si se perdían. Les chivaba lo que tenían que decir. Y estaba el alcalde, que presidía la representación, inicialmente desde unas gradas que estaban situadas en el escenario. Y por supuesto los protagonistas eran los actores. Los actores pues nunca tuvieron una consideración social muy elevada, en el sentido de que incluso hubo épocas en que se les prohibía ser enterrados en el lugar santo. O sea, hasta ese punto se consideraba, digamos, que eran personas de mal vivir. Y de hecho esa consideración la hemos heredado y hasta no hace mucho pues era una idea general. En España las mujeres sí podían representar, sí podían ser actrices, siempre que estuvieran casados con alguno de los hombres que participaban en esas representaciones. Sin embargo, eso no era posible, por ejemplo, en Inglaterra. No sé si habéis visto la película de Shakespeare in Love y habla mucho de ese tema, que las mujeres no estaban permitidas como actrices en el teatro. Eso ocurría también en la época clásica, en las obras clásicas tampoco había actrices, eran todos hombres. Cuando había alguna mujer, pues representaba un chico joven que pues hacía la voz un poquito más aguda y representaba lo que es el personaje femenino. ¿Cuál es la estructura de la representación? Pues entre la obra se metían otras cosas. Generalmente se comenzaba con una loa a la obra o al público. Una loa es una alabanza. Después, pues muchas veces venía un prólogo en verso. Y ya el primer acto o jornada de la obra que se estuviera representando. A continuación se hacía una pausa y se hacía un entremés, que era una obra breve, cómica, para mantener entretenido al público mientras se preparaba la segunda parte, que es el segundo acto. Después venía un entremés, un baile o una jácara. La jácara era un romance que iba sobre malhechores
y rufianes estaba escrito en una forma de hablar que se llamaba germanía, que es la forma típica de hablar de los malhechores y rufianes, y eso se acompañaba muchas veces de música y baile. Después ya venía el tercer acto y se terminaba con un baile, un entremés y muchas veces con una mojiganga. La mojiganga era una obra de teatro muy breve, con personajes muy exagerados, muy ridículos y extravagantes, para precisamente provocar la risa del espectador. Y ya un fin de fiesta. Generalmente las sesiones eran por la tarde y duraban unas 2 horas y media y finalizaban al atardecer. Bien, cuando fuimos al Almagro con los alumnos, fuimos 2 veces, de hecho. La primera vez fuimos a ver La venganza de Don Mendo, que fue una representación realmente hilarante, y la segunda vez fuimos a ver una versión de Romeo y Julieta. Y los actores que forman parte de la representación explican al principio un poquito pues todo esto que yo he comentado, las distintas partes del teatro, etcétera, pero también nos comentaron lo que es la expresión de mucha mierda. No sé si sabéis que en el teatro, bueno, seguro que lo sabéis, no se dice buena suerte, sino que se dice muchas veces mucha mierda. Y en Inglaterra hablan de break a leg, rómpete una pierna. Lo de decir suerte parece ser que da mala suerte. Y la expresión proviene precisamente de esta época de los corrales de comedia, porque mucha mierda era, porque si había mucha mierda era que había ido mucha gente, porque a las afueras del corral de comedia ataban los caballos, y entonces si había muchos caballos había mucha mierda, o sea que eso era desear el éxito de la obra realmente. Y también nos explicaron por qué terminaron cerrando estos corrales de comedia. Por lo visto fue en el siglo XVIII con Fernando VI, que lo cerró principalmente por 2 razones. La primera era por esos desórdenes públicos que habíamos comentado, o por ciertas actitudes a los ojos del monarca demasiado amorosas o poco morales entre los hombres y las mujeres, que de alguna manera lograban romper esos difíciles accesos entre ellos. Y la otra razón, que la verdad, si uno lo piensa, da un poquito de asquito y le quita ese romanticismo que podemos tener de una idea idealizada o de un concepto idealizado de lo que es el teatro barroco, era que no había baños en los corrales de comedia, con lo cual hacían sus necesidades en el propio corral. Imaginaos los olores, imaginaos la situación que se producía. Pues por lo visto esas fueron las causas por las que se cerraron los corrales de comedia y muchos de ellos desaparecieron. Se derruyeron, se utilizaron esos espacios para otras cosas. Y el de Almagro se mantuvo precisamente porque lo convirtieron en posada, y entonces eso fue lo que hizo que se mantuviera el espacio. Y ya en el siglo XX, pues el alcalde decidió renovarlo para convertirlo otra vez en teatro, y ahora mismo pues sabéis que hay representaciones. En cuanto al teatro barroco español, se puede hablar de 2 épocas. Está la época hasta 1630, en la que destaca sobre todo Lope de Vega, que le vamos a dedicar un apartado, y en esta época también está Tirso de Molina. Tirso de Molina se puede considerar un puente entre esas 2 épocas. Su teatro es muy realista, tiene un gran desarrollo psicológico y lingüístico de los personajes. Se le atribuye la creación del mito de Don Juan con la obra de El burlador de Sevilla, y en sus obras muchas veces adquiere gran importancia el personaje femenino, los personajes femeninos en general. Por ejemplo, en Don Gil de las Calzas Verdes, la protagonista se disfraza de hombre. La segunda época sería aproximadamente de 1630 a 1680, con la figura de Calderón de la Barca. Pasamos ya a Lope de Vega, que se considera el genio máximo del teatro. Ya veremos que además es quien lo va a renovar. Félix Lope de Vega, 1562 fue cuando nació, murió en 1635, nació en Madrid. Fue un conocido poeta desde muy joven. Se cree que estudió en la Universidad de Salamanca y sufrió 4 años de destierro en Valencia, lo cual le vino bastante bien porque allí conoció a los dramaturgos valencianos y aprendió mucho, y después pues lo llevó a cabo a su obra. Estuvo desterrado por haber publicado unos textos satíricos de una mujer con la que había tenido una relación cuando esa relación había terminado. Regresó luego a Madrid y su carácter aventurero le hizo alistarse a la Armada Invencible. Tuvo una intensa vida amorosa, lo cual terminó al final en una crisis espiritual, sobre todo tras la muerte de su segunda esposa y su hijo Carlos.
Eso le acercó al terreno religioso y finalmente se ordenó sacerdote en 1614, pero eso no evitó que se volviera a enamorar de Marta de Nevares, que era una mujer casada. Cuando ella murió, él le sobrevivió durante 3 años y a pesar de su gran éxito literario, pues fue una etapa dura para él a nivel personal. Lope de Vega cultivó todos los géneros, es conocido en todos los géneros, pero realmente donde más éxito tuvo y donde más se le considera es en el dramático, sobre todo porque promovió una renovación absoluta del teatro. Eso lo dejó todo reflejado en una obra que se llama Arte Nuevo de hacer comedias, y en ella se encuentra una serie de características y renovaciones que él realiza. Lo primero es que rompe la regla de las 3 unidades. Eso es unas reglas que existían desde el teatro clásico y que se fueron heredando y transmitiendo, que era una regla que implicaba que fuera unidad de acción, que solo hubiera una trama, unidad de espacio, que todo ocurriera siempre en el mismo espacio, y la unidad de tiempo, que requería que que todo transcurriera en una sola jornada. Esas 3 unidades clásicas él las rompió y consideró que a partir de ahí las obras de teatro pudieran tener más libertad en ese sentido. Otra característica que él incluye en su nueva manera de hacer las comedias es que las obras se dividen en 3 actos, que de alguna manera coinciden con la idea de introducción, nudo y desenlace. Y además es posible perfectamente hacer saltos temporales y cambios de espacio. Están escritas en verso las obras de teatro de esta época y él ajusta el verso y la métrica, el tipo de verso y la métrica, a la situación que se narra, ¿no? Por ejemplo, muchas veces se usaba el soneto para escenas amorosas, el romance para narraciones y descripciones, o por ejemplo las coplas en momentos pues, de menos tensión, de más alegría, en momentos más cómicos. Otra cosa que ocurre es que se mezclan personajes de distintas clases sociales y se va a ajustar el registro a la clase social, ¿no? Un registro más popular para aquellas clases bajas, un registro más culto para las clases altas. Y eso también va a coincidir a veces con el tipo de versificación que se utilice para las distintas clases. Ya os suena esto del registro, ¿verdad? Por ejemplo, en la Celestina ocurría. Otra cosa, él muchas veces mezclaba características trágicas con características cómicas, pero al final era siempre feliz. Y además, pues había generalmente 2 tramas. Estaba la trama central, lo que era lo importante de la acción, pero se solía mezclar con una trama secundaria, muchas veces protagonizada por los criados que acompañaban a los personajes principales y protagonistas de la obra. Y además que pues era una trama pues más graciosa, porque los criados eran los que aportaban la comicidad. Hay una serie de personajes tipo en lo que son las obras de Lope de Vega. Está el rey, el monarca, que representa el orden, la justicia y el honor. Están el galán, la dama, que son los que se enamoran. Está el villano, que el villano en absoluto tiene una connotación negativa, todo lo contrario, es un personaje honrado y trabajador. Además es el que a veces es víctima de los abusos de poder y se justifica precisamente que él luche contra esos abusos de poder por su honradez intrínseca. Estaba el gracioso, muchas veces representado a través de un criado. Estaba el caballero, muchas veces el padre de la dama, que se oponía a los amores de esta con el galán, y es la representación del honor y la honra. Y estaba muchas veces el poderoso, que en este caso sí sería el antagonista, porque representaba muchas veces ese abuso de poder. La escenografía del caso de Lope de Vega era bastante rudimentaria, no había mucha tramoya, ni mucha escenificación, ni telones. Los temas de Lope de Vega eran muy del gusto del público y muchas veces se dividían en 3. Estaba el tema del amor, que muchas veces incluía ciertos enredos y triángulos amorosos. Estaba el tema del abuso del poder, que ya lo habíamos comentado. Había generalmente un personaje poderoso que abusaba de aquellas clases más populares que estaban bajo su mando, que es el caso de, por ejemplo, Fuente Ovejuna, que le vamos a dedicar un apartado específico a él, o el mejor alcalde, el rey. Y el tercer tema es el tema de la honra, el amor pero relacionado con la honra. Aquí está, por ejemplo, el castigo sin venganza o el caballero de Olmedo. El caballero de Olmedo estaba basado en una leyenda popular en la que se narra el destino trágico de don Alonso, el caballero de Olmedo, que estaba enamorado de Inés, que era una dama de Medina. Don Rodrigo, que estaba celoso, pues de alguna manera promovió el asesinato del caballero de Olmedo, de don Alonso, que ocurrió entre Medina y Olmedo.
Y por último le quiero dedicar este apartado a Fuente Ovejuna. Fuente Ovejuna es una obra que está ubicada a finales de la Edad Media, en la época de los Reyes Católicos. Está escrita en el siglo XVII, pero se ubica en un periodo anterior. Y narra lo que ocurre precisamente en Fuente Ovejuna, algo que ocurrió, está basado en un hecho real, que hubo una rebelión contra el comendador de aquel lugar en aquella época. Nos presenta al comendador que abusa de todo el pueblo, pues por ejemplo quitándole las tierras a los hombres o abusando sexualmente de las mujeres, y encima lo muestran como un traidor hacia los reyes católicos porque se va a aliar con el bando de Juana la Beltraneja en contra de los reyes católicos. Entonces todo eso va a justificar de alguna manera la rebelión. Y después de que Laurencia, una de las protagonistas, y Frondoso se casan, pues el comendador, que estaba encaprichado con Laurencia y de hecho había tenido un enfrentamiento con Frondoso porque en un momento que intentó abusar de ella, él se enfrentó, en ese momento llega el comendador y la rapta, justo en la boda, y a él se lo lleva. De ella abusa sexualmente y a él lo condena a muerte. Entonces ella, desmadejada, todavía con las heridas y con la ropa rota de haber sufrido la agresión, llega a una reunión donde están los hombres principales del pueblo, entre ellos su padre, que es el alcalde, y los llama de todo. Ya os pondré un vídeo para que lo veáis. Los llama maricones, ovejas, cobardes, vamos, se queda a gusto. Y eso exalta de tal manera al pueblo que deciden enfrentarse al comendador. Y fuera de escena, y esto es muy importante, el comendador muere. No sabe el espectador quién lo mata. No se sabe quién lo ha matado. Una vez que ha muerto el comendador, eso se considera un delito grave y envían a un juez para investigar qué es lo que había pasado. Y tortura a todo el pueblo, incluido a niños. Pero todos contestan al unísono, Fuente Ovejuna lo hizo. Entonces, al final, ya el pueblo acude a una asamblea con el rey, con los reyes católicos. Primero habla lo que es el juez y les explica que o que mate a la villa entera o la tienen que perdonar, porque todo el mundo dice Fuente Ovejuna lo hizo, no confiesan. Además explican los distintos desmanes que había realizado el comendador. Y al final, pues, los reyes católicos deciden perdonar a la villa y quedarse con ella, ¿no? Que fuera bajo su mando, que era lo que ellos al fin y al cabo deseaban. Hay que tener cuidado en este sentido porque Lope de Vega en ningún momento pone en duda lo que es la figura de la autoridad, porque realmente aquí lo justifica muchísimo esa rebelión por el tema de la injusticia y por el tema de que había sido traidor a los reyes católicos, que realmente son los que detentan el poder y la autoridad. Los dramaturgos tenían que tener mucho cuidado con eso, porque por ejemplo a Shakespeare le dio más de un disgusto a alguno de sus dramas históricos cuando precisamente moría algún rey, porque o prohibían su obra o estuvo a punto de estar en prisión, etc. Entonces ellos tenían que tener mucho cuidado de no disgustar a los reyes en exceso. Vamos a pasar ya a Calderón de la Barca, que es el segundo autor más importante de esta época. Pedro Calderón de la Barca nació en 1600 y murió en 1681. Nació en Madrid y estudió en las universidades de Salamanca y Alcalá. Alcanzó el éxito en el teatro desde muy joven y pasó toda su vida escribiendo, incluso tras ordenarse sacerdote en 1650. Llegó a ser nombrado capellán de honor del rey. En cambio, atravesó graves dificultades económicas, sobre todo en una época en que hubo una prohibición de representar obras tras la muerte de Felipe IV. Pero bueno, digamos que es uno de los personajes claves también de la obra de teatro. Veremos que sigue la saga de Lope de Vega en muchas cosas, pero va a introducir cambios importantes en cuanto a su obra. Lo primero es que va a concentrar todo en una sola trama. En vez de ser las dos tramas, una principal y una secundaria, que desarrollaba Lope de Vega, él va a desarrollar una sola trama, pero mucho más compleja argumentalmente, mucho más filosófica y ya veremos que también más compleja a nivel escenográfico. Utiliza muchos más recursos estilísticos, es decir, figuras literarias. Sus obras adquieren un gran lirismo y utiliza una versificación muy sonora. También lo veréis en los fragmentos que os voy a proponer de La vida es sueño, cómo están plagados de metáforas y de figuras literarias.
Y muy importante es la caracterización psicológica de los personajes. Son personajes densos, personajes complejos, personajes que evolucionan a nivel psicológico, no son los personajes tipo de Lope de Vega. Yo creo que precisamente por esto es por lo que me gusta a mí más Calderón de la Barca que Lope de Vega, precisamente por esa complejidad psicológica de los personajes, que es algo que a mí siempre me ha gustado, y esa trama más compleja, esa densidad también filosófica de las obras, ¿no? Llevan a reflexión. Y por último, pues el hecho de que explote más los recursos del lenguaje. Bueno, y por último, como ya os comentaba, la escenografía es más compleja, va a utilizar más recursos de tramoya, etcétera, lo que es Calderón frente a Lope de Vega. Las obras de Calderón se pueden clasificar en 3 subgéneros, que serían las comedias, los dramas y los autos sacramentales. Las comedias son de 2 tipos. Están las comedias tipo de capa y espada, que se llaman, en las que aparecen triángulos amorosos, aparecen situaciones de enredo, duelos, peleas, espadachines, engaños, disfraces. Y aquí están La Dama Duende o No hay burlas con el amor. Y están las obras mitológicas, como el caso de Eco y Narciso. El segundo tipo de obras serían los dramas, que abordan distintos temas, como los religiosos o hagiográficos, que son las historias de vida de santos, como por ejemplo El Mágico Prodigioso, y ya después estarían los de asuntos de honor, como por ejemplo El Alcalde de Zalamea, y por último los más filosóficos, como La Vida es Sueño. Y por último están los autos sacramentales, que son piezas cortas, con personajes muy simbólicos, que de alguna manera transmiten enseñanzas morales. Un ejemplo muy destacado de este tipo de obras sería El Gran Teatro del Mundo. Bueno, voy a pasar a explicar un poquito La Vida es Sueño. Es una obra que tiene una gran reflexión existencial y vital, que ahora veremos, pero primero voy a pasar a explicaros el argumento. El rey Basilio, que es el rey de Polonia, recibe en el nacimiento de su hijo un vaticinio, un oráculo de que su hijo Segismundo va a ser un gobernante cruel, muy cruel, que va a poner además incluso en peligro el reino y la vida del propio rey. Entonces decide encerrarlo en una torre y se pasa toda su vida en la torre, solo con la visita de Clotaldo, que es quien le enseña, quien le alimenta y quien lo apoya. Digamos que es un padre para Segismundo. En un momento en que Segismundo se está quejando de su falta de libertad en el precioso soliloquio primero, que os lo pondré para que lo podáis leer, aparece Rosaura, que ha llegado al reino detrás de Astolfo, del que se había enamorado y quien le había hecho perder el honor. Ella va disfrazada de hombre y va acompañada de Clarín. Y lo descubren, mientras precisamente está quejándose de esa falta de libertad. Segismundo en un primer momento actúa con agresividad hacia esos 2 personajes, llega a Clotaldo y se los lleva a la corte. Y reconoce en Rosaura una espada, que esto es uno de los recursos típicos del teatro. De manera que se da cuenta de que es su hija, porque esa espada era suya, él se la había dado a su madre. Bueno, de repente lo que es el reino, lo que es el pueblo, se entera de la existencia de Segismundo y deciden liberarlo y le hacen pensar que todo había sido un sueño y se despierta en la corte. Esa situación le genera un conflicto tal que efectivamente muestra ser muy agresivo. Y eso, bueno, intenta abusar de Rosaura, tirar a una persona por la ventana, se muestra muy agresivo. Y entonces el rey ve confirmada su sospecha y lo vuelve a encerrar. Pero como ya el pueblo conoce la existencia de Segismundo, pues entonces lo van a querer liberar. Pero antes de eso aparece el segundo soliloquio de Segismundo, que es magistral, en el que precisamente le quieren hacer creer que su vida en la corte, toda esa experiencia que había tenido en la corte, había sido todo un sueño. Entonces ahí es donde aparece la reflexión enorme de qué es la realidad, qué son las apariencias, qué es lo imaginado, que es muy además del gusto del barroco, como sabéis, el tema de las falsas apariencias. Y concluye ese precioso soliloquio con los 2 versos, yo creo que más conocidos del teatro español, o si no son los más conocidos, los más conocidos. Que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Que condensa toda esa idea de lo que es la realidad y lo que es la apariencia. Que realmente nosotros vivimos un sueño, que estamos engañados en esta vida. Bueno, al final liberan a Segismundo y en contra de lo que pensaba su padre, él muestra ser una persona justa,
perdona a su padre y realmente pues no es esa persona violenta que habían vaticinado. Esto es muy importante porque además tiene un significado religioso. La Iglesia Católica no cree en el determinismo. No están determinados los héroes de esta obra de teatro como sí que estaban determinados los de las obras clásicas griegas, de las tragedias griegas. Es una manera de enseñar el libre albedrío de las personas. Él puede decidir no ser esa persona violenta que habían vaticinado. Y con esto concluimos realmente ya el teatro, realmente concluimos todos los vídeos, ¡hurra! Hemos terminado y bueno, pues espero que os haya servido de algo. Os doy la enhorabuena a los que hayáis tenido la santa paciencia de escucharme durante todos estos vídeos y bueno, nos vemos a la próxima, que espero que sean personas. Hasta luego, un beso.